con los mejores momentos del Trono de Hierro. God creó su propia fama de que puede morir cualquiera, pero Jon era una excepción, lo que desconcierta más cuando traidor se crea una contradicción. Cuando revive, él siente que lo traicionaron. Sin embargo, para ellos en primer lugar ya era un traidor. Es un ciclo de traiciones, uno por hacer alianza con los que siempre fueron el enemigo y otros por matar a su propio comandante. Y esto es culpa de los dos, porque ningún lado intentó hablar sobre esto. Completamente injusto. Pero desde la perspectiva del niño, ¿cómo se supone que iba a aliarse con el bando que le quitó todo? Jon murió al no analizar esos detalles, creyendo correcto unir dos bandos contra el mayor enemigo. Y tenía razón, objetivamente los caminantes eran más y más peligrosos, pero emocionalmente nunca pensó en lo difícil que es unir a los que siempre estuvieron enemistados. Narrativamente Jon era intocable y el equipo encargado está consciente de ese pensamiento, así que para asegurarte de que no es un sueño ni nada del estilo, hacen un zoom para que veas su mirada estática sin emociones ni nada, logrando el final de temporada más inesperado. El momento que mejor define el arco de Daenerys fue cuando tomó su primer ejército, los Inmaculados. La escena construye una tensión que nosotros aún no lográbamos descifrar, porque no sabemos cómo se supone que ella va a salir ganando en esto. A simple vista parecía que estaba dispuesta a intercambiar su dragón por soldados, pero las sutilezas previas ya no mostraban que era más astuta de lo que pensábamos. Ella le hizo creer que no comprendía las palabras del vendedor que hablaba en valirio, pero el engaño fue más allá. Nos engañó a nosotros también. Como espectadores pasamos por alto que hablar de los Targaryen es hablar de dragones y por ende del idioma valirio, dos elementos que anticipaban la victoria de Dany desde el principio. Cuando el vendedor la había insultado, Missandei omitió traducir, pero la mirada de Dany muestra que ella sabía lo que estaba diciendo y los planos fueron una antesala que comunica que ella tenía el control, como cuando sostiene un dragón y usan un contrapicado que refuerza su firmeza y un plano general que nos muestra lo fácil que le resulta caminar, como si el dragón no pesara para ella, pero cuando lo entrega el vendedor es todo lo contrario. Él se tambalea, forcejea su agarre y apenas puede controlarlo. Antes de terminar su jugada hace una prueba sutil, mueve el látigo para asegurarse de que los Inmaculados la obedecen, ordenando matar a los amos, terminando su plan. Solo faltaba decir Dracarys. Al liberar a los Inmaculados lo hace marcando la diferencia entre ser amo y ser líder. Aunque al principio tuvo que usar el látigo para dar órdenes, al final lo suelta para dejar claro que no lo necesita. Ella no gobernará como esos tiranos, la seguirán porque creen en ella, no porque estén obligados. Y aunque los Inmaculados sean libres, siguen empuñando las armas porque no pueden borrar lo que son, pero pueden decidir a quién sirven. Al presenciar estas injusticias, Daenerys puso en evidencia su astucia táctica y reveló su visión como reina. Lograr un cambio colectivo en el que no solo ella salga beneficiada, sino también sus soldados y por supuesto sus dragones siguiendo a su lado. God logró que la frase más meme de toda la serie se convierta en una de las más trágicas y complejas en cuestión de minutos. La última vez que escuchamos decir Hodor sería las primeras veces en que lo dice. La tensión funciona porque los personajes tienen muy poca ventaja contra los caminantes. Mientras Bran estaba en el pasado, Night King descubre su ubicación por culpa de su imprudencia. Sin querer, el permitir que lo vean llevaría a que dos personajes mueran. El clímax parecía estar dirigido hacia Bran y Night King, pero Hodor se robaría el show. Descubrimos que en realidad él no siempre fue así, hablaba y se llamaba Willis. Cuando Bran viajó en el tiempo, vimos cómo influenció en el pasado, en el que Ned escuchó algo. Ahí la serie empieza a jugar con la idea de la predestinación. Para explicarlo simple, es cuando un evento está destinado a suceder. No importa lo que hagas, va a pasar sí o sí. Sí o sí, Hodor debía detener esa puerta mientras su amiga le gritaba ¡Hold the door!
Y justo ahí está lo trágico. Willy se convierte en Hodor al sufrir una convulsión provocada por la conciencia de Bran al invadir su mente. Esa es la causa del inicio y del cierre al mismo tiempo, como si el presente influenciara el pasado. Una tragedia en la que Bran solo puede observar. La última vez que lo vio en el presente, le hizo una pregunta clave. You could talk. What happened? La respuesta fue... Hodor. Una respuesta que pasa desapercibida porque es un meme, pero tiene un peso muy irónico. Bran creó a Hodor, pero esa era la única forma de escapar. Bran tenía que quedarse en su mente para asegurarse de que su amigo detenga a los caminantes. La serie nos revela algo que ni siquiera pensábamos que iba a tener tanta importancia. Hold the door! Hold the door! Hold the Door es un eco que se distorsiona en el tiempo hasta convertirse en Hodor. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Hold the door! Al final no era un simple sirviente, ni un estereotipo, ni un meme. Era el chico más puro y noble, quien siempre cuidó a Bran hasta el final. Pero para lograrlo, tuvo que perder parte de sí mismo, y así convertirse en el héroe que solo sostenía una puerta. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Campanadas que provienen de aquel edificio. La cámara hace un zoom out para mostrarnos a Cersei de espaldas, observando. Con cada campanada tenemos corte hacia los personajes involucrados, comunicando con el montaje y la banda sonora que Cersei tenía algo planeado. Todo el momento dura poco más de 20 minutos y se resume en cómo Cersei lleva a cabo su venganza, manteniendo el control de todo, como cuando manda a matar a Pycelle o cuando se asegura de que Tommen no pueda salir. Pero no solo eso, la jerarquía de la música está protagonizada por ella. Por ejemplo, cuando vemos el juicio de Loras no hay instrumental, porque esto no tiene nada que ver con Cersei, pero justo cuando le hacen la marca, la música vuelve con ella. Cersei está orquestando el momento. Es a propósito que cuando un niño saca un cuchillo para matar a Pycelle, suenan cantos angelicales, haciendo un contraste entre la inocencia y la realidad de lo que están haciendo. Los niños evitaban que el primo de Cersei arruine su plan, el del fuego valirio, ese verde que nos hace intuir lo que va a pasar. Lo que vimos en la guerra de Aguas Negras, aquí se extendía producto de una vela que le quedaba poco tiempo de vida. Cersei tenía la delantera desde el inicio. Un gran ejemplo fue Tommen, que estaba entre rejas, atrapado de principio a fin. Las rejas, al estar desenfocadas, representaba perfectamente al personaje, un niño sin determinación. Ya cuando el guardia se retira, ve el septo destruido, comprendiendo por qué no lo habían dejado salir. Su madre lo salvó, pero también le quitó poder. Incluso siendo el rey no pudo salvar a Marjorie, por ende no le veía sentido a seguir. No quería tener en su conciencia que su madre hizo esto, que ella le mató a su esposa. Terminó como uno de los peores reyes porque no tuvo ni una pizca de malicia y nadie quien lo guíe. Hablando de Marjorie, de todos los involucrados, ella fue la primera en entrar en desesperación, causando que su fachada de que sigue la fe se rompa. Mientras el gorrión intentaba mantener la calma, fue gracias a la Tyrell que todos intentaban irse, pero las creencias limitantes de los fanáticos lo hacían imposible. Pero aunque lograran escapar, sentían que ya era muy tarde. Los dos sabían que algo se acercaba. El gorrión siempre aceptaba tanto lo bueno como lo malo que los dioses le otorgaban. Por eso hace esta pose, acepta su destino. Cuando los dos se miraron, se contrapone el instinto con la fe ciega. Mientras uno aceptó, otra quería luchar. Habíamos empezado con el Septon y Cersei, y así terminaríamos, ella escuchando los gritos. Aunque la canción sea solemne y elegante, ella lo convirtió en una sinfonía macabra. La dirección transmitió su frialdad, y con acciones silenciosas y calculadas, pensaríamos que ella iba a ir porque se estaba vistiendo, pero luego la vemos sirviéndose vino. Se vistió para esperar y observar el resultado de su orquesta. Ya no es una reina atrapada por la fe, ni por su hijo, ni por sus enemigos políticos. Quitándose de encima a todos era placentero. Había logrado lo que Olenna le dijo. Surrounded by enemies, thousands of them. You're gonna kill them all by yourself.
Al ver lo que quedó de su hijo, se mantenía fría porque ya sabía que esto podía pasar, obligándose para prepararse para tomar el trono. Como personaje fue el momento más alto de Cersei, convirtiéndose en una de las villanas más crueles. El peligro en el que se estaba metiendo Jon era enorme, no porque se metiera en la boca del lobo para unir dos bandos, era algo peor. Después de conseguir un acuerdo con los salvajes, es cuando el tic-tac resuena con mayor intensidad, algo se acerca, un viento más fuerte del usual, una tensión presagiada por los ladridos de los perros. Los que desconfiaban de Jon iban a vivir lo que él ha estado advirtiendo. Ese peligro cercano sería suficiente para que un salvaje incrédulo, al darse cuenta de que Jon no mentía, ahora no dudaba ni un segundo en sacrificar a los suyos y posteriormente a sí mismo por un bien mayor. No veíamos al enemigo, pero sabíamos que estaba ahí, como si la gente escapara de algo invisible. Y de un momento casi abrupto, el sonido es opaco, rozando una película de terror, hasta que aparece, pero no con un anticuado jumpscare. Los vemos acercándose rápidamente desde lejos. Eso aumenta el miedo, no son personas normales. Cuando entran a los botes lo dirigen con desenfoques y movimientos destabilizados, para que te sientas perdido y confundido como se sienten ellos. Con la puerta rota, la matanza es visualmente difícil de seguir, simétricamente desordenada, caótica, pero las siluetas lo hacen entendible. A pesar de que no sea un gore drástico, se nota la superioridad de esas cosas. El uso sonoro es clave al fusionar los gritos de dolor con los alaridos de los caminantes, sonidos rotos y rechinados porque esos son vivos oxidados. Jon, como protagonista del caos, sus escenas de acción son fáciles de leer, la cámara lo sigue sin problemas. Esta diferencia sirve para enfatizar la ambigüedad de los caminantes. No sabemos por qué hacen esto, pero a Jon sí lo entendemos. Su secuencia es fácil de seguir porque sabemos cuál es la causa de su lucha. Siendo el primero en verlos, sus siluetas, aunque presentes, se ocultan entre la ventisca. El plano comunica cómo los caminantes se salen del convencionalismo del survival horror. ¿Qué quiere decir esto? No atacaron por instinto natural como los típicos zombies. Esto fue planeado por ellos. Jon, al darse cuenta del vidriagón, necesita buscarlo, sintiéndose muy real el peligro. No es tensión falsa que tenga que enfrentarse a uno de los sublíderes. La serie ya ha matado personajes antes. Es normal que pienses que Jon podría morir, y más tomando en cuenta que este enemigo no se compara a nada visto antes. Sintiéndose invencible, se acercaba un plot twist. El vidriagón aparentaba ser la única salvación. Pero se revela que una espada de acero valirio puede matar a un caminante, y tiene sentido. El vidriagón está ligado a los dragones, estos a los Targaryen, y el valirio es su lengua materna. Lo que parece una simple conveniencia se sostiene con la lógica de la serie, haciendo creíble que Jon gane por casualidad. Night King observaba como un ser humano pudo darle lucha a un sublíder. Previo, Jon observó desde abajo a los villanos, ahora es Night King quien observa desde arriba al héroe. Es el primer cara a cara de la muerte versus la vida. Aunque Jon haya ganado, nada ha cambiado. Pueden luchar todo lo que quieran, pero no todos son capaces de aguantar algo como esto. Esa mujer tenía hijos, y al ver a niños convertidos se vuelve un choque mental. Como madre, no pudo asimilar que tenía que matar a niños. Aunque escapen al observar la masacre, volvemos a un silencio que él solo podía crear. El primer cara a cara fue sin que uno pudiera ver claramente al otro. Aquí Night King contraataca con un piano que crecía y crecía, como él subía sus brazos. Por la forma en la que miró a Jon hay una soberbia en sus actos.
Aquí le presume a Jon de lo que él es capaz, para hacerle entender que no sabe nada. Si bien la acción es genial, es realmente aquí donde pareciera que no tienen oportunidad ante esta declaración de guerra. La gente que acaba de morir ahora están ante sus pies. Es una amenaza capaz de arrasar con todos, con una indiferencia ante un Jon sorprendido al ver algo tan poderoso e incomprensible. Así termina la pesadilla de Hardhome, con un plano general de un barco pequeño ante el inmensurable miedo hacia lo desconocido. Dos bastardos, una batalla que comienza en un silencio tenso. Tenemos a Jon, que se ha ganado a base de esfuerzo la lealtad de salvajes y casas norteñas, y Ramsay, un tipo que deja en el campo de batalla cuerpos calcinados para marcar territorio, un sádico que elimina incluso hasta familiares y que encuentra placer en el dolor ajeno, quien hace su primera jugada usando a Rickon como presa, una táctica que fuerza a Jon a avanzar sin pensar, anulando cualquier estrategia, con cortes rápidos cuando parece que la flecha lo alcanzará. Pensamos que está a salvo, pero nos trolean para que el impacto sea más repentino. Y mira, el niño fue un poco idiota por no correr en zigzag. Mormont no quería que Jon se deje llevar por sus emociones, pero con esa maldita sonrisa está difícil. Al caer en su provocación causa dos cosas: que su ejército no pueda quedarse atrás y que ahora esté en medio de la nada sin defensas. Un solo hombre contra una tormenta. Sabe que está en desventaja, pero lo acepta. No se retira ni pide ayuda porque está dispuesto a morir por lo que creyó como correcto. Ver morir a su hermano transforma su culpa y rabia en determinación. Por eso este plano define muy bien quién es Jon Snow. Lo que sigue es caos. Davos ordena que no disparen de vuelta porque podrían herir a los suyos, pero Ramsay no tiene esos dilemas morales. Para él todo vale. Y esta diferencia entre ambos no solo es ética, es visual, ya que las flechas que ordena lanzar nos lleva a la batalla como si estuviéramos detrás de Jon. La dirección no se limita a lo espectacular, va más allá. Busca que lo sintamos en la piel. Jon no es un héroe intocable, cada persona que mata es un segundo más de vida, reaccionando como mueren los suyos, asegurándose de que el enemigo no se levante. Mientras uno exige más flechas, el otro mata casi que por inercia. La tensión crece mientras el ejército de Jon queda completamente rodeado. La infantería de Ramsay avanza como una muralla de lanzas. Los intentos de los salvajes no eran suficientes. Como Jon tenía un ejército más pequeño y no había hecho una buena estrategia, es muy coherente que en muy poco tiempo ya estén completamente rodeados. Tropezando, luchando por respirar, queda atrapado entre enemigos y compañeros. La cámara se vuelve claustrofóbica, caótica, no podíamos ver. El montaje es tan sucio que costaba distinguir los cortes. Ya no veíamos la guerra, la estábamos viviendo. Eso representa lo realista que es esto, no romantizan. La única épica fueron con estos planos, pero en general te muestran que la guerra es cruda. La gente perdiendo sus extremidades, tu sangre y la de otros cubiertos en tu cuerpo y en las armas. El Sun alejándose de Jon, amontonados y rodeados. Era el momento en que piensas que todo está perdido. Pero justo llega la caballería de los Arryn, gracias a Sansa junto con Meñique. Claramente Ramsay había perdido y volvería a demostrar que es un mal rey al no querer luchar, cuando el gigante rompe la puerta recibiendo incontables flechas. Jon presenció cómo esa flecha atravesó a su hermano y volvería a verlo con el gigante. Si lo primero fue una maniobra sucia, aquí Ramsay estaba buscando el completo odio de un Jon sucio, lleno de sangre pero más rey ante un hombre sin una pizca de suciedad, que desde el comienzo se escudaba de sus flechas. Incluso en el caos, Jon evitó que le caiga cualquiera de ellas. Otra vez desde lejos, Jon desde el comienzo quería alcanzarlo para que él también reciba un poco de esta guerra. Aun cuando no necesitaba matarlo, lo quería hacer por interés personal.
pero al ver a Sansa se detiene, asimiló que él no debe ser quien lo mate, se detiene por ella porque sabe que ha sufrido por culpa de ese tipo. Dos, con tácticas muy distintas, el ataque de las flechas se le da una connotación sucia y cobarde. El pelear cuerpo a cuerpo significa valentía y fuerza. Para Jon, Ramsay no estuvo a la altura porque es más fácil refugiarse desde lejos que dar la cara. Él no ganó por astucia, sino por resistir lo suficiente, gracias a la inteligencia y transformación de Sansa, que dejó de ser la niña ingenua, observando cómo Ramsay es devorado por sus propios perros. La malicia de Cersei se apodera por un momento para que Ramsay reciba un poco de su propia medicina. En cuanto a lo visual, esta es la mejor batalla de Juego de Tronos, y en cuanto a ritmo, aunque sea mucha acción, no resulta desgastante, ya que cada etapa nos dice algo distinto, siendo muy irónico que la batalla más grande sea liderada por los más despreciables, dos bastardos. Se pensó por un tiempo que el arrogante Jaime Lannister era solo un tipo frío que solo piensa en los suyos, y si bien poco a poco vimos que hay algo de bondad detrás de su presumida forma de ser, es cuando le confiesa a Brienne su secreto, cuando se desahoga, recontextualiza todo lo que pensábamos de él. Teníamos una sola perspectiva generalizada por el mundo, el matarreyes, Oathbreaker, man without honor. etiquetas que lo hacían ver como alguien sucio, pero desde su punto de vista estuvo en una encrucijada, obligado a aceptar tal título, siendo condicionado por esa decisión para siempre. El rey loco, queriendo quemarlo todo, debía elegir entre matarlo o acatar sus órdenes, pelear contra su padre y tolerar que cientos de miles sean quemados. Si deja que el rey queme todo, su familia muere, pero si lo mata, traicionaba su juramento y su estatus. Da igual lo que eligió, salió perdiendo. Todo esto conecta con Brienne. Él se burló de que ella fracasara en proteger a Renly y que tampoco ha hecho un buen trabajo en llevarlo a King's Landing en una pieza, porque bueno, perdió la mano. Ella se molesta por meterse con alguien importante para ella. Él se da cuenta de que le faltó el respeto porque sin Brienne ya estaría muerto, confesando que desea ganarse su confianza. I trust you. Lo que había causado que Jaime se abra emocionalmente fue notar que estaba incómoda. Él se sentía mal, ya que incluso alguien en quien confía también lo desprecia. Su confesión trajo una brújula ética para los dos. ¿Qué significa ser el guardián de tu rey? ¿Qué haría Brienne si tuviese que elegir entre matar a Renly o dejar que él mate a cientos de personas por su orden? Para ella sería muy complicado porque adoraba a Renly. But you've kept your oath then. Al escucharlo estaba sorprendida. Jaime ya no tenía rasgos superficiales, mostraba una impotencia acumulada. Ni siquiera Ned, el hombre más honorable, estaba dispuesto a escuchar su versión de la historia. Eso era injusto e irónico. La casa más correcta y noble estaba siendo prejuiciosa ante la casa más poderosa. By what right does the wolf judge the lion? Perpetuándose solo el pensamiento de lo que vio Ned. That's where Ned Stark found me. Un guardián matando a su propio rey. Lo que la gente percibe son los hechos, no los matices de esos hechos. Mientras menos se sepa, más simples son las cosas. Nadie es capaz de ver que él mató a un rey para salvar a toda una ciudad. Es un dilema que choca con los principios de un guardián. Lo más triste es que si Jaime hubiese intentado defenderse, perdería más reputación porque tendría que contar algo muy íntimo y sensible para él. Así que prefirió mostrar una actitud arrogante para fingir que no la afecta, provocando más rechazo de la gente hacia él. Jaime abrazó el odio que cultivó. Por lo general, la desnudez se asocia desde lo superficial, pero en esta conversación la intimidad no recae en eso. Aquí proponen en abrirse e intentar ser comprendido. Jaime como comandante y Brienne que aspira a ser caballero, roles que destacan la importancia del honor y del juramento de proteger a sus reyes, pero su desahogo no fue suficiente para que se despoje de ese título. What right? The Kingslayer! Que Brienne lo siga llamando así muestra que en realidad nada ha cambiado. Ella lo dijo sin pensar, ya que para ella Jaime siempre fue el matarreyes, pero esta vez no lo dijo con mala intención, sino reconociendo lo que hay detrás de ese apodo, ganándose así su confianza. Él ya no quiere ser reconocido de esa forma. My name's Jaime. Una escena de solo diálogos y miradas, logrando intimidad desde las cicatrices. El
momento que definió a God como una serie distinta a cualquier otra fue en el capítulo 9 de la primera temporada, cuando pensamos que pasaría algo cliché, que llegaría una salvación para Ned o algo del estilo. No había nada que impidiera esta tragedia. Pasaría de ser el protagonista a un falso protagonista. Es triste ver cómo Ned, un hombre sincero, se ve arrastrado a hacer lo que Varys le dijo, que mienta. La mirada de Sansa enfatiza que así todo saldrá bien, dejando de lado sus principios, diciendo que Joffrey es el heredero y que fue él quien comulgó para la muerte de Robert. Sus palabras escupían en su caracterización, ser el más justo. Pycelle, echando sal a la herida, termina sugiriendo esperanza para el pobre hombre, ya que los dioses son misericordiosos. Podría ser encarcelado o llevado al muro, vivo. Solo requiere una cosa, que Joffrey haga lo correcto, que haga lo que Cersei y Sansa le pidieron. Siendo objetivos, perdonar a Ned y enviarlo al muro podría terminar la guerra, pero el niño es un imbécil saciado de poder y también un manipulador. Cuando miró a Sansa le hizo una sonrisa, dándole esperanza. But they've the soft hearts of women. Como él es un machista, recibir consejos de mujeres lo hacía sentir inferior. Para cambiar eso, prefiere tomar sus propias decisiones, haciendo que todo sea una falsa esperanza. Bring me his head. Al tener una maldad irracional, demuestra su nula capacidad de análisis. Su madre, Varys, todos le decían que no es una buena decisión y aún así no se retracta. Esto rompe con la inocencia de las hijas. Una creía que así salvaría a su papá, otra sabía que fue obligado a mentir. Ahora asimila cómo no tenía ni la fuerza, ni las herramientas, ni la habilidad para hacer algo. Y Sansa presencia cómo su influencia de alta cuna no sirvió para nada. Su falta de malicia causó que no se dé cuenta de que Joffrey no era de fiar. Siendo un golpe de realidad para las dos, también lo era para nosotros. Previo a esto, Ned sabía que no tenía escapatoria, así que le pidió a su aliado que se lleve a Arya para que no vea lo peor. El uso sonoro con un eco hundido es para que sintamos como él está asimilando el poco tiempo que le queda. Su cuello al descubierto como indicio de que no hay salvación, viendo un público que lo desprecia. Pero él, al no encontrar a su hija, se siente aliviado. Arya no verá cómo es decapitado. Sutilmente vemos cuando la espada lo corta, pero en vez de ir a lo crudo, vemos esa Arya viendo las aves. Cuando comienza la escena, lo primero que ella vio fue eso, enterándose de que algo estaba pasando, siendo un círculo de inicio a fin. El hombre más honorable muere como un traidor, y por ello las aves son el tercer corte. Arya debe quedarse viendo algo tan bondadoso como era ese hombre. Las aves que nunca harían algo tan cruel. Ned sacrificó su honor mintiendo por el bien de sus hijas, pero la piedad nunca llegó. En esta historia el poder no responde a la moral, ya que los más nobles también pueden caer, y no solo se siembra más guerra, sino también el trauma para varios personajes. Aunque nosotros estemos choqueados, Arya ya lo había aceptado. El diálogo es de los mejores apartados que ofrece esta serie, y Tyrion es el mejor ejemplo, y su mejor momento como personaje es en una de las situaciones más injustas y duras que vivió, en su juicio para determinar si es culpable o inocente de la satisfactoria muerte de Joffrey. Tywin, siendo el juez, es una desventaja. Los constantes testigos son otra desventaja, porque aunque sabemos que es inocente, es el sospechoso más fácil para juzgar, siendo acusado en distintos ángulos. El primer testigo ignoraba adrede la razón de que Tyrion abofeteaba e insultaba a Joffrey. Pycelle lo acusa por el vino, sin saber el contexto de cómo ese vino llegó envenenado a esa mesa. Cersei odia a Tyrion. ¡No me digas! Vemos una silla vacía, porque para Tyrion todo lo que ella diga es vacío. Y en estos dos encuadres no la mira, no le da importancia. Sabe que todo lo que dice son tergiversaciones. Varys, al contar la verdad de la vez en que Joffrey fue amenazado por Tyrion, él se sentiría traicionado por su amigo. Con todo para perder, el único que estaba de su lado era Jaime, y lo demuestra logrando un trato conveniente para Tywin. Tyrion pide clemencia, perdería su lazo con su casa y sería enviado a Castle Black. Jaime deja su juramento como caballero y se enfoca en formar una familia para que siga la dinastía que tanto desea Tywin. Done.
Para él, ya sea muerto o exiliado, quiere quitarse de encima lo que ve como una mancha en su familia. Pero eso no es todo. Incluso con este plan, llama a una testigo que no era necesario. Tywin no solo quería ganar, quería humillarlo al traerle a Shae. Con los demás testigos, él se mantenía en control, pero con ella se escucha una instrumental suave y romántica, porque su testimonio es el que más le importa. I know that he's guilty. Escucharía mentiras que le rompían ese pobre corazón. Cambiaba la historia como si él fuese un monstruo que la secuestró. Hasta daría comentarios privados e innecesarios para recibir la burla del público. I want you to fuck me like it's my last night in this world. Siendo el momento más humillante de su vida, Shae, please don't. suplicaba para que deje de manchar lo más bonito que había tenido con alguien. Pero fue con la persona incorrecta, una resentida que sentenciaba que mató a Joffrey para hacerle un favor a Sansa. I wish to confess. Jaime quería que siga el plan, pero Shae causó que Tyrion haga lo que le dé la gana. Sin nada que apoyarse, tenía su mejor arma, sus palabras. I saved you. Empezando por el público. A pesar de que no era su obligación, Tyrion se puso al frente del combate contra Stannis, dispuesto a dar su vida, pero con cierto matiz. I'm guilty of a far more monstrous crime. En el fondo, Tywin sabe que él no lo hizo, pero aprovechó esto contra él. Dejando de lado el juicio, esto siempre fue un conflicto familiar, un drama de hermanos y un padre resentido. Por eso, Tyrion ve este juicio como un castigo solo por ser un enano. Eso no significa que las acusaciones no tengan algo de verdad. Tyrion sí odiaba a ese monstruo. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Se quedó callado con Cersei, pero aquí está la respuesta a todo el drama queen que ya había hecho. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. La actuación de Peter Dinklage es clave para que esto funcione. Justo cuando dice pu, él mira hacia Shae, una cuchillada hacia la mujer que lo traicionó, y con eso bastó. La desenfocan para que él, aún siendo enano, se vea como el más grande de todos, sonriendo al sacarse de encima su impotencia. I wish I was the monster you think I am. Cínicamente le encantaría ser como lo juzgan, pero su naturaleza se lo impide. A comparación de los demás Lannister, ser el enano le brindó humildad. Shae acusó de que estaba en contra de su padre, pero si realmente hubiese querido matar a su familia, ya lo habría hecho. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Y bueno, se dejó llevar. Sabiendo que para la mayoría la muerte de Joffrey es un acto de justicia, él recibe injusticia. Por eso no iba a dejar que su padre se salga con la suya. Eso de enviarlo al muro por algo que no cometió no era justo. I will let the gods decide my fate. Por eso él también jugaría sucio. I demand a trial by combat. Fueron las circunstancias, el azar o incluso los caprichos de los dioses lo que lo llevaron a ser acusado, así que decide usar todo eso a su favor. Acepta que el mismo azar decida su destino, pero no va a permitir que lo haga su padre. Y cada reacción es un poema. Marjorie siempre estuvo sorprendida, así que Jaime conteniendo la impotencia porque Tyrion alargó más el problema. Shae se dio cuenta de que su participación provocó algo peor. Oberyn le daba un poco igual todo, pero esto lo atrajo mirando fijamente al que contraatacó. Cersei cierra su mano aguantando. Y Tywin y Tyrion estaban en condiciones iguales. Habíamos empezado con Tywin en contrapicado, pero desde el momento en que su hijo se le revela, llega a estar incluso más arriba. Ya no complacería más a su padre. Este momento fue Juego de Tronos en estado puro, desde los diálogos, el manejo de los planos, el ambiente, la música, la intriga familiar, las traiciones, el contraataque, era perfecto. Lo que empezó siendo una boda común, tenía preparado un momento que cambiaría la historia de la televisión como la conocíamos, a tal grado que mucha gente pausó la serie por lo que hicieron aquí, creando la fama de que el capítulo 9 de cada temporada no dejaba indiferente a nadie. Aquí no parecía así, cada subtrama iba en su rollo, pero no se sentía como un capítulo 9, y eso era a propósito. Había demasiada felicidad, pero ya sabemos que a este señor le encanta que las bodas terminen mal.
Justo cuando la canción alegre termina, un hombre desconocido se aproxima a la puerta. Cuando la cierra, se siente importante. Es una decisión sonora contundente, como un punto y aparte. Se acaba una canción para que empiece una nueva. Si has visto la serie más de una vez, lo entiendes. Si la ves por primera vez, no sabes qué está pasando, a menos que tengas una muy buena memoria, porque este instrumental ya lo habíamos escuchado en varias ocasiones. En contextos que siempre involucraba a los Lannister. Por eso la mirada desconcertada y ligeramente aterrada de Catelyn nos afecta. Nos dice que algo anda mal. Independientemente de que reconozcas o no la canción, es incómodo. Esto es una boda, pero el tono de la música es solemne, lento y autoritario. Mientras Walder Frey daba su discurso, los diálogos estaban acompañados de las miradas de Catelyn y de Roose Bolton. Con una mirada tan cínica, este tipo antes estaba actuando de lo más tranquilo con la gente que va a matar. Su mirada lo dice todo, que esto no terminará como los diálogos aparentan. El giro ocurre cuando su mirada se inclina hacia abajo a petición de Bolton. Y a esto me refiero con cinismo, es maldad pura, como si disfrutara del dolor que les van a causar. La cota de malla le hizo entender a Catelyn que nunca habían estado a salvo. My mother's alone with Roose Bolton. I should rescue her. El hombre que le habló amablemente a Talisa ahora le apuñala en el vientre, matándola a ella y al bebé de Rod. Los que tocaban música alegre ahora lanzaban flechas. Solo quedaba ver el resultado de lo que siempre estuvo frente a nuestros ojos. A lo largo del capítulo, la trama de Arya se estaba fusionando con la trama de Rod y Catelyn, aparentando una esperanza que una hija y hermana se reencuentre con su familia, pero lo que harían es hacerla sufrir más. La muerte del lobo de Rod simboliza la extinción de su casa. Pese a eso, ella seguía en negación, y el perro le da una respuesta fría, pero muy real. It's too late. The king in the north arises. Walder usa la burla para empequeñecer a los Stark. Catelyn usa el honor, lo que caracteriza tanto a la familia, amenazando que matará a su esposa, pero si deja ir a su hijo no harán nada y dejarán todo atrás. Desgraciadamente lo que propone no tiene valor. Aunque juren que no habrá venganza, ya habían jurado antes y no cumplieron. Por eso a este viejo le da igual lo que diga, además de que tampoco le importa a sus esposas. I'll find another. Pero a lo que nosotros sí nos importa es el joven lobo, al cual con solo mirarlo sabemos que ya no encontraba razón para seguir luchando. Get up and walk out! Él no veía nada. Acaba de perder a su amada en segundos. No podía asimilar. Esto lo llevó a aceptar que es mejor morir. Mother. Estos dos planos son tan trágicos. En el primero es un Rod con una mirada vacía. Su última palabra es tan sentimental hacia aquella madre que se mantenía firme, que suplicaba que su hijo escape. Lo que rompió su firmeza es escucharla decir madre. Mencioné el cinismo de este tipo. Él conecta la razón de por qué escuchamos el himno de los Lannister. The Lannisters send a regard. The Lannisters send their regards. Esa frase se usa como una cuchillada hacia el rey del norte, el hombre que quería vengarse de la muerte de su padre. Esa meta se diluyó, ya que al conocer a Talisa, su odio se convirtió en amor, y priorizó eso por encima de sus deberes, pensando que haciendo un trato no iba a haber consecuencias. En la guerra, cuando los sentimientos están por encima de la lógica, para algunos como Tywin nada importa con tal de ganar. Ese hombre aprovechó la falta de malicia y experiencia del joven lobo. Tanto Walder como Bolton estaban respaldados gracias al líder de esa casa, que ni siquiera tuvo que hacer acto de presencia para lograr esto. Otra vez había matado a un héroe, el que parecía que iba a llegar a King's Landing y vencería a los Lannister. Una fantasía. Al morir, su caída era dilatada para que se sienta el dolor de la madre asimilando al ver morir enfrente suyo a su hijo.
Que Catelyn mate a la esposa es perfecto, porque mantiene su juramento. Si no dejaban escapar a su hijo, lo iba a hacer sin importar qué. Igual que Rod, ahora Catelyn también había perdido todo, acercándonos a ella para que sintamos su vacío. La primera vez que vi esto me dejó sin habla. Y estoy seguro que a más de uno le pasó. Es por eso que los créditos están en silencio, porque saben que esto fue historia, donde no hay música que pueda acompañar lo que debemos asimilar. El momento donde los buenos vuelven a perder, tan crudo y sin ningún tipo de clemencia. Si Rod moría, todos pensábamos que sería en un campo de batalla o algo Tywin, enfatizando la tragedia de los Stark. La traición está en cualquier momento, porque en este mundo no puedes relajarte ni un segundo, convirtiendo la boda roja no solo en el mejor momento de Juego de Tronos, sino uno de los mejores de la televisión.